los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Es un honor para nosotros nuevamente estar entre ustedes. Comenzamos el día jueves compartiendo mensajes de la palabra de Dios. ¿Cuál es la intención de esta campaña? Aprender a servir juntos mejor a nuestro Dios. Comenzar a poner nuestros dones a disposición de nuestro Dios, que Dios nos pueda usar conforme a nuestras capacidades, con el deseo de engrandecer y dar gloria a su nombre. Amén. Hemos visto el día jueves, estuvimos hablando de la carta en los Efesios, cómo hay un llamado a trabajar en unidad, pero vimos algo importante. Es imposible que yo trabaje junto a mi hermano si primero no trabajo en ciertas actitudes y cualidades en mí. Hay un llamado del apóstol Pablo a trabajar en nosotros mismos porque Cristo ha compartido sus tesoros con nosotros. ¿Se recuerdan? Esos tesoros son los dones que tenemos cada cristiano, con el propósito de edificar la iglesia del Señor. Ayer estuvimos viendo la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia modelo tanto de parte de sus predicadores como de su propia iglesia. Ellos vieron en Pablo, en Silvano y en Timoteo un ejemplo de amor, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de trabajo por amor a los hermanos. Ellos los trataron a los tesalonicenses como padres a hijos. Y la respuesta al final de la iglesia en Tesalónica fue: predicaron en todos los lugares. Ya no había necesidad de que los apóstoles pasaran por ahí, porque ellos ya lo habían hecho. Y se incentiva, el día de ayer incentivábamos a trabajar, pero por sobre todo, nosotros los predicadores, a dar el ejemplo a la iglesia de pasión, de amor y de protección por la hermandad. No se trata solo de predicar el evangelio, hay que dar más, nuestras propias vidas por los miembros de la iglesia, y cuando esto pasa, hay una respuesta positiva de todos los miembros. Hoy día vamos a estar en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Por favor, abra su Biblia en Primera de Corintios 12. Vamos a leer verso 22 al 25, pero luego vamos a desarrollar todo el pasaje. Primera de Corintios 12, versos 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia o divisiones, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
¿Por qué Pablo hace esta analogía en este capítulo? ¿Por qué Pablo hace la analogía del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo? Hay algo importante que el apóstol nos va a enseñar en esta carta. Si había un problema en los corintios, es que vivían divididos. Eso lo vemos desde el capítulo 1, versos 10 y 11. Había un problema entre los hermanos en Corinto, a tal punto que cuando llegaba el día de comunión de la Santa Cena, comían de la Santa Cena divididos. Había división, había un pueblo de Dios, pero dividido. Y en este capítulo 12 está pasando exactamente lo mismo. Hay divisiones entre los cristianos dentro del cuerpo de Cristo. ¿De qué tipo? Si dividiéramos la carta a los Corintios, podríamos dividirla en dos partes. Del capítulo 1 al 6 tenemos la parte doctrinal de la carta. Pero del capítulo 7 al 16 tenemos preguntas y respuestas. Preguntas de los corintios que Pablo está respondiendo. Miren, por ejemplo, el capítulo 7, verso 1, que dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, preguntas de ellos, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Va a empezar a responder acerca de la relación íntima en el matrimonio. Miren el 7:25. En cuanto a las vírgenes, Pablo va a responder a preguntas sobre eso. Miren el 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo va a responder preguntas sobre eso. Capítulo 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿se van dando cuenta? En cuanto a preguntas que tenían los corintios que Pablo está respondiendo. Pablo, ¿qué pasa con este tema? Pablo responde. ¿Qué pasa con esto otro? Pablo responde. ¿Qué pasa con este otro tema? Pablo responde. Y en el capítulo 12, aunque nuestra versión Reina Valera no lo dice, pero el texto originalmente también está la misma palabra. En cuanto a. También existe. Nuestra versión no lo dice, pero también está esa palabra ahí. Había un problema de entender acerca de el servicio espiritual que los cristianos debían dar. No había una comprensión dentro de los corintios en cuanto a este tema, aunque los corintios tenían todos los dones, eran bendecidos, pero eran ignorantes en cuanto a este punto. Y el capítulo 12, Pablo va a responder precisamente a esas preguntas que ellos tienen. ¿Cómo comienza el capítulo 12, verso 1? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En cuanto a la pregunta que ustedes tienen, no deben quedar en ignorancia en cuanto a este tema. Eso es lo que Pablo va a decir. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo que les voy a decir, Pablo dice a los corintios, voy a tratar este tema para que puedan entenderlo correctamente. Verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo recuerda la vida pasada de los corintios. ¿Cómo era la vida pasada de los corintios? Guiados por ídolos. Guiados por ídolos. Y este verso puede entenderse de dos formas. Ellos eran guiados por ídolos y hombres guiaban a los corintios hacia los ídolos. Pero esa era su vida pasada, su vida pagana.
Así eran antes estos hombres, extraviados, llevados por cualquier lugar, porque los guiaban los ídolos o los hombres que guiaban a los corintios a los ídolos. Así vivían ellos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que en ese tiempo ellos tenían ignorancia. Antes, cuando eran guiados por ídolos. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Antes eran guiados por ídolos, ahora son guiados ¿por qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la evidencia en Corinto de que la gente es guiada por el Espíritu Santo? Según el verso 3. ¿Cuál es la evidencia? ¿Por qué sabemos que hay personas que son guiadas por el Espíritu Santo? Los que son guiados por ídolos llaman a Jesús anatema. Pero los que son guiados por el Espíritu llaman a Jesús Señor. ¿Se entiende? ¿Saben lo que quiere decir esto en Corinto? Que como ellos están llamando a Jesús Señor, significa que todos tienen la influencia del Espíritu en sus vidas. Todos tienen el Espíritu en ellos. La evidencia es porque llaman a Jesús Señor. Los paganos maldicen a Cristo. Los cristianos lo llaman Señor. Los hermanos en Corinto son guiados por el Espíritu porque ellos han reconocido y reconocen ante los demás que su único Señor es Jesucristo. Eso es evidencia, pero eso indica que todos los corintios entonces tienen el Espíritu Santo en su vida. ¿Amén? Ok. Verso 4, 5 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pablo va a hablar en estos versos de tres cosas: dones, ministerios y operaciones. Y dentro de los tres versículos aparece la misma palabra. ¿Cuál es la palabra? Diversidad. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. ¿Qué significa diversidad? Variedades, de muchas formas. Hay muchas formas de servir, hay muchas formas de operar, hay muchas formas de poner a disposición nuestros dones. Diversidad, diferentes, distintos. No todos tienen la misma forma de don, de servicio, ni de operación en los demás. Y esto es interesante. Tales diferencias no deben usarse para diferenciar o distinguir, más bien para unirnos. Esto es importante entenderlo, ya que el problema que hay de división entre los corintios es el menosprecio por ciertos dones, que lo vamos a ir viendo dentro del pasaje. ¿Qué significa don? Usted sabe lo que significa un don. Es un regalo, ¿verdad? Eso significa la palabra. El regalo que Dios da a sus hijos a través de la gracia. Lo veíamos el jueves, ¿verdad? Esta es la actividad propia de los miembros dentro de la iglesia, pero no es algo que viene de mí mismo. Fue otorgado por Dios. Es un regalo. Amén. Ministerios significa servicios, servir.
Pero no es un servicio enfocado en nosotros mismos. Es un servicio hacia los demás. Para explicarme, un árbol sirve no para comerse sus propias frutas, para ofrecerlas a otros. El servicio o el ministerio es exactamente lo mismo. Es lo que hacemos por otros, pero no para mí mismo. Sirvo a los demás. Y operaciones, que en otras traducciones dice actividades. La palabra significa energía, literalmente. Viene de la palabra griega energema, que significa energía. ¿Qué quiere decir esto aquí en el pasaje? Es lo que hacemos por alguien, lo que hacemos por alguna persona, que causa un efecto positivo, sanador en otros. ¿Se ha sentido alguna vez solo, sola, triste? ¿Ha derramado lágrimas en el reino de Dios? El hecho de que alguien a veces nos abrace, nos llame, nos visite o nos diga algo que nos sanó, eso es operar. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Operaciones. Muchas formas de poder tener un efecto sanador o positivo en las personas. Por eso Reina Valera lo traduce como operación. Es como operar a un enfermo y sacarlo de esa condición para que ahora esté sano. Dones, servicios y operaciones. Número 1, los miembros reciben funciones. Número 2, estas funciones son distintas unas de otras. Y número 3, las funciones son para el servicio de la iglesia. ¿Amén? ¿Se va entendiendo el punto? Pero hay otra cosa que me llama la atención a mí en estos 3 versos. Y que es muy importante entenderlo, porque si no entendemos esto en el pasaje, no vamos a entender nada del capítulo 12. El verso 5 dice, el Espíritu es el mismo. Perdón, el 4. El Espíritu es el mismo. El verso 5 dice, el Señor es el mismo. Y el verso 6 dice, Dios es el mismo. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Qué tiene que ver, primero, qué tiene que ver el Espíritu, el Padre y el Hijo en un pasaje de servicios, dones y operaciones? ¿Por qué nombra al Espíritu, al Hijo y al Padre en este pasaje? ¿Cuál es la necesidad si está hablando de servicio dentro de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque así como la iglesia es llamada a poner su don, a ministrar y a operar en otros, el Espíritu cumple su propia función, el Hijo cumple su propia función y el Padre cumple su propia función. Los 3 trabajan de forma distinta, pero con un solo propósito. Siguen siendo el mismo, un solo Dios. No hay diferencias en ellos. Esto significa no porque el Espíritu haga un trabajo diferente al del Hijo o al del Padre, es superior o inferior. No porque el Hijo haga un trabajo distinto al del Espíritu o al del Padre, es superior o inferior. No porque el Padre haga un trabajo distinto al del Espíritu y al del Hijo, es inferior o superior. Todos son el mismo, un solo Dios. Cumplen funciones distintas, pero trabajan con un solo objetivo y con el mismo propósito. ¿Amén? ¿Se entiende la idea? Por eso se habla de ellos 3 aquí. Cada uno va a cumplir su función, pero con el mismo objetivo, para llegar al mismo propósito. Y ninguno se siente superior
ni inferior al otro. Todos son el mismo. ¿Amén? ¿Se va comprendiendo la idea? Ok. Cada uno cumple una labor distinta, pero trabajan en unidad, apuntan a un solo objetivo, y este va a ser el argumento de Pablo para confrontar las divisiones que hay entre los corintios. La iglesia de Corinto tenía muchos dones, ¿como cuáles? Miren el verso 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Muchas formas de servicio, muchas maneras de servir. Pablo, por si acaso, no está dando un listado de los dones, ¿ah? Está hablando simplemente de dones. Y además, usted y yo sabemos que estos dones que Pablo está hablando aquí eran exclusivos de la iglesia del primer siglo. Y si no sabe eso o tiene dudas, al final podemos conversarlo. Pero no es que esté dando un listado de todos los dones, simplemente está poniendo ejemplos de dones para decir que hay diferencias dentro del pueblo de Dios. Lo importante es entender que hay muchos tipos de servicio y así como la iglesia del primer siglo recibió dones, ministerios y operaciones, nosotros en este tiempo también tenemos dones, ministerios y operaciones que debemos poner al servicio de los demás. ¿Cómo recibimos estos dones los hijos de Dios? Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo logramos tener nosotros un don, un servicio o una operación? ¿Quién es el encargado de darnos eso? El Espíritu Santo. Él es el que reparte. Él es el que da estas cosas. Él es el que reparte dones. Él es el que reparte ministerios. Él es el que reparte operaciones. Como Él quiere. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios sabe a la perfección dónde podemos servir mejor dentro del cuerpo de Cristo. Sabe dónde tú exactamente tienes que hacer ese trabajo, sabe dónde yo debo hacer el trabajo para que juntos podamos servirnos unos a otros. Él reparte a cada uno como Él quiere. Esto es importante entenderlo. Cualquier servicio, operación o don que yo cumpla dentro de la iglesia del Señor no es para tener aires de grandeza, no es para creerme superior, no es para creerme distinto. Si tengo un servicio o un don o un ministerio, no es porque soy la gran cosa ni usted lo sea, es porque el Espíritu quiso darnos eso. No es algo nuestro, es un regalo que viene de parte de Dios y que debemos usarlo para Dios y para su pueblo. Amén. ¿A cuántos el Espíritu ha repartido? ¿A cuántos hermanos? ¿Qué nos dice el versículo 7? ¿Qué nos decía el versículo 7 anteriormente? La primera frase. Pero a cada uno. ¿Y qué nos dice el verso 11? Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno,
¿Sabe lo que significa esto? Que en el único lugar del mundo donde existe trabajo todos los días es en la iglesia del Señor. Aquí no hay cesantes en la iglesia de Cristo. Todos tienen un servicio, una operación o un ministerio que cumplir, porque el Espíritu reparte esto a cada uno. Nadie está excluido en esto. Todos estamos incluidos por la gracia de Dios. Eso indica que yo jamás podría decirle a Dios, no tengo qué hacer en la iglesia. Eso indica que yo jamás podría decirle a Dios, aquí no tengo ninguna cosa que cumplir. Amén. Cada uno ha recibido de parte de Dios un don, un ministerio o un servicio. Por lo menos uno. Puede tener muchos, pero por lo menos uno. Nadie puede decir, no tengo nada que ofrecer en la iglesia, porque si has recibido o tienes el Espíritu de Dios en tu vida, esa es evidencia de que Él ha dado a tu vida un don, un ministerio o una operación. ¿Llamamos a Jesús Señor? Eso indica que tienes el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tienes estos regalos que Dios ha compartido con nosotros. Amén, hermanos. Ok, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Desde este verso Pablo comienza con su analogía del cuerpo físico con el cuerpo de Cristo. Como en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, hay muchos miembros. Un cuerpo humano es uno, tiene muchos miembros. Y aunque tiene muchos miembros, el cuerpo es uno, así también, de la misma manera, de la misma forma que un cuerpo humano es uno, pero está formado por muchos miembros, así también Cristo. El cuerpo de Cristo se forma de la misma forma. Esto indica que también el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y todos estos miembros forman un cuerpo de lo cual los corintios, usted y yo, formamos parte. Todos forman parte. No soy la iglesia, soy un miembro de la iglesia. Y en conjunto hacemos el cuerpo que es la iglesia. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y lo maravilloso del Espíritu Santo de Dios es que no importa tu nacionalidad, no importa de dónde vengas, no importa tu situación económica, no importa si eres rico o eres pobre, si eres mexicano, americano, chileno, salvadoreño, de donde seas. En Cristo Jesús somos uno solo. En Cristo Jesús tenemos el mismo valor y Dios te ha elegido para trabajar con tu hermano, que es distinto a ti, para desarrollar el cuerpo de Cristo. Ante los ojos de Cristo, hermano, todos somos iguales y todos tenemos el mismo valor. Nunca te creas inferior ni superior a los demás. Tú eres necesario para otro, pero ese otro también es necesario para ti. Todos estamos puestos en el mismo cuerpo. Amén. Esa es la introducción. Ahora empieza el problema. Pablo ha mostrado la forma, lo que está pasando, pero no nos ha dicho qué pasa. ¿Cuál es el problema de disensiones o de divisiones de los corintios? Ahora Pablo nos va a mostrar en el verso 14 y 15 qué es lo que está pasando en medio de la iglesia. Mire lo que dice, verso 14 y 15. Además,
El cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Entiende la analogía? ¿Puede este pie ser mano? ¿Puede esta mano ser pie? ¿Y porque no lo es, significa que no es del cuerpo? Sigue siendo del cuerpo, pero cumpliendo una función distinta, ¿verdad? Cumpliendo una función distinta. Lo mismo dice el verso 16, mire. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Puede la oreja cumplir la función del ojo? Pero si no la cumple, ¿significa que no es parte del cuerpo? Tampoco, sigue siendo del cuerpo, pero con una función distinta. Está en el cuerpo, pero con su propia función, ¿verdad? Con su propio servicio, con su propia obra. Verso 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todos fuésemos el mismo miembro, ¿qué pasaría con el cuerpo? ¿Dónde estarían los otros miembros? ¿Vamos entendiendo lo que está pasando en Corinto? Verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Mas ahora Dios ha colocado, y antes dijo que el Espíritu. ¿Dios significa Espíritu en este pasaje? ¿Se refiere a Él o al Padre? Es para que piensen nomás. Pero Dios los pone donde Él quiere. Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos como Él quiso. Aquí está el problema. Este es el problema en Corinto. Hay hermanos en Corinto que consideran que su don es superior al de otros. Si usted lee el capítulo 12, 13 y 14, que ahí habla todo eso, es probable que sean los que hablaban en lenguas, que se creían mucho. Eran muy creídos por su don. Hay hermanos en Corintio que creen que su don es superior al de los demás. ¿Y sabe lo que está pasando con eso? Que los hermanos que tienen otro servicio y otro don, no lo están poniendo a disposición porque quieren ser ese otro don. Quieren ser ojo cuando son oreja. Quieren ser mano cuando son pie. El rechazo de algunos miembros de la iglesia hacia los demás miembros está haciendo que los miembros no pongan a disposición su don y además de no poner a disposición su don, que deseen ese don para poder servir dentro de la iglesia. Pero Dios ha colocado los miembros como Él quiso. Y es por eso que tenemos el verso 15 y el verso 16, lo que ya leímos. Hermanos que se sienten que no sirven de nada, que no cumplen ninguna función, que no tienen que hacer. Y como no sirvo para nada, anhelan tener el don del otro, la forma de servicio del otro, del que lo menosprecia, del que lo mira en menos. Y este es el problema aquí. Así se sentían los hermanos en Corinto, menospreciados, sin valor por no tener el don más vistoso, y eso les estaba haciendo sentir que no eran parte del cuerpo. ¿Se va entendiendo cómo Pablo va desarrollando el pasaje? Primero muestra la importancia de entender que todos tienen el Espíritu porque llaman a Cristo Señor. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajan en unidad. ¿Quiénes son los que no trabajan en unidad? Ellos. El propio Dios trabaja en unidad.
pero la iglesia en Corinto no. Pero porque algunos miembros están menospreciando a otros miembros. ¿Cómo podría verse eso en el día de hoy? Podemos verlo ahí, pero hoy día, ¿pasa por estas cosas la iglesia? ¿Pasa esto entre nosotros? Le pongo un ejemplo. Es como que yo dijera, porque yo soy predicador, lo que hacen los hermanos allá de subirle el volumen a esto no sirve de nada. Que está recibiendo a alguien en la puerta, eso no tiene ningún sentido. Venir a limpiar aquí no vale de nada. Lo que yo hago, eso es lo que importa. O que un anciano le dijera a otro miembro, porque estás cocinando ahí atrás, ¿qué importa esa cuestión? Mi labor es la que importa, porque yo soy aquí el que protejo las ovejas, pero lo que tú haces, eso no interesa para nada. ¿Se entiende el problema? ¿Pasan esas cosas entre nosotros? Menosprecios unos de otros, que comenzamos a menospreciar a los demás, que comienzan a salir los aires de superioridad sobre todo los que predicamos la palabra, que a veces se nos pasa por el aire que somos divos, personas que no se pueden tocar, que hay que pedirle hasta audiencia para poder hablar con ellos. ¿Pasan o no pasan esas cosas hoy día entre nosotros? Pasan, tristemente. Gente que jamás está dispuesta a oír a otros. Invítalos a predicar, van a llegar, pero invítalos a oír. Nunca llegan, nunca están. Pero quieren que los vayamos a escuchar, quieren predicar en todas partes. Siguen pasando estas cosas hoy en día. Este es el tipo de división en Corinto, el menosprecio a los demás dones. Pero por más que ellos pensaran así, que había dones mejores que otros, Pablo va a decir en el verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pablo quiere que los corintios entiendan que es imposible decirle a un hermano, tú no eres importante, no te necesito así, porque sí lo necesitamos. Sí nos necesitamos. Somos importantes ante nuestro Dios, con diferentes formas de servir, pero eres importante, no tenemos derecho a menospreciar los diferentes dones, porque aquel don que cumple esa persona fue el Espíritu Santo de Dios quien se lo repartió como Él quiso. Y Dios colocó a esa persona ahí para ese servicio especial. No tengo derecho a menospreciar a otros, a mirarlos en medio. Nadie puede decir al hermano, no tengo necesidad de ti, porque sí lo necesito. Sí nos necesitamos. El hermano tampoco puede decir de mí, no te necesito, porque sí me necesita. En un cuerpo humano, si una mano no funciona, afecta a todo el cuerpo. En un cuerpo humano, si un miembro está enfermo, afecta a todo el cuerpo. En la iglesia del Señor es exactamente lo mismo. Si un hermano no está poniendo a disposición su don, sus servicios o sus operaciones, el cuerpo de Cristo no funciona bien, se enferma. Es exactamente lo mismo. Necesito tu don y tú también necesitas el mío. No necesitamos unos a otros, si no el cuerpo no funciona, hermanos. Es imposible. No puede haber unidad sin diversidad. No puede. ¿Puede darse cuenta de por qué hay tantas falencias en nuestras iglesias? ¿Sabes por qué la mayoría de las veces? Porque no estamos poniendo nuestro servicio hacia los demás.
¿Por qué eso está así? ¿Quién lo va a arreglar? ¿Cuándo lo arreglan? Hermano, ¿cuándo lo va a arreglar? No es la actitud. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? ¿Viste una falencia? ¿La viste en la iglesia? No culpes a otro. Ponte al servicio para ayudar y colaborar a que esa falencia no exista. Quizás tú eres la persona puesta por Dios para solucionar ese tema. Amén. Quizás somos nosotros los llamados a solucionar ese problema. Cada vez que veamos una deficiencia, que lo hay en las iglesias de Cristo, cada vez que veas una falencia dentro de tu congregación, no digas quién lo va a hacer. Ponte al servicio para que Dios te use y el cuerpo no se mantenga enfermo, sino que pueda cumplir su función como Dios así lo ha establecido. Desde el principio. Si todos cumpliéramos la función que Dios nos da, no existirían problemas, no existirían congregaciones sin desarrollo. Pero quizás puede pasar lo que pasa en Corinto en medio nuestro. Quizás nos sentimos superiores a algunos de los demás. Y quizás muchos nos sirven porque se sienten menospreciados. Es una inmadurez, menospreciar el don de otro. Pero también es una inmadurez, hermanos, envidiar el don de otro. Cada don ha sido puesto de parte del Espíritu en nosotros para que nos sirvamos de acuerdo a la capacidad que el Espíritu sabe y conoce de cada uno de nosotros. Amén. Pero aquí llegamos a la lectura del principio, que esto es lo más precioso del pasaje. Entendemos el problema en Corinto. Sabemos que hay un llamado a trabajar en unidad. Pero ¿cuál es el corazón de esto? Miren el verso 22 y 23. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Llegamos al punto inicial. Con esto empezamos. Pablo ha venido poniendo de ejemplo un cuerpo humano con sus partes y miembros para aplicarlo a cada miembro de la iglesia, quienes juntos forman el cuerpo de Cristo. Y es en estos versículos, Pablo habla de 3 formas de miembros del cuerpo. Está hablando de un cuerpo físico. Número 1, Pablo se refiere a las partes más débiles. Número 2, Pablo se refiere a las partes menos dignas. Número 3, Pablo se refiere a las partes menos decorosas. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando? ¿Por qué habla así? ¿A qué se puede referir Pablo con esta analogía? Número 1, las partes débiles puede ser una referencia a las partes frágiles del cuerpo, como por ejemplo las partes más expuestas a tener enfermedades o a ser destruidas más fácilmente. Eso hay dentro de un cuerpo humano, ¿verdad? Las partes menos dignas puede ser una referencia a aquellas partes que no queremos ver, como las partes internas del cuerpo, que están dentro de nosotros. Y número 3, las partes menos decorosas puede ser una referencia a las partes que cubrimos, nuestras partes íntimas. Todo eso forma un cuerpo. Pero la pregunta es esta: ¿qué quiere decir Pablo con esto? ¿Quiere enseñarnos Pablo que hay partes débiles en el cuerpo?
Pablo quiere enseñarnos que existen partes menos dignas dentro de un cuerpo. Pablo quiere enseñarnos que hay partes menos decorosas. ¿Eso es lo que Pablo quiere enseñar? Por supuesto que no. Pablo está haciendo una analogía porque a nosotros nos parecen que estas partes son así. A nosotros nos parecen que son partes débiles. A nosotros nos parecen que son menos decorosas. A nosotros nos parecen que son partes menos dignas. Mira el verso 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso. A nosotros nos parecen partes del cuerpo así. ¿Se entiende? Es a nosotros que nos parecen ciertas partes de nuestro cuerpo débiles. A nosotros nos parecen que hay partes del cuerpo vergonzosas. A nosotros nos parecen que hay partes en nuestro cuerpo menos dignas. Pero eso es lo que nosotros pensamos. No es una realidad. Para Dios, estas partes del cuerpo son, ¿qué dice el verso? Las más necesarias. A estas partes se tratan con más dignidad. A estas hay que tratarlas con mayor decoro. Una cosa es como Dios quiere que tratemos, una cosa es como nosotros tratamos a nuestras partes del cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? Pero eso en un cuerpo humano. ¿Qué quiere decir Pablo con esta analogía a la iglesia del Señor en Corinto? Que de la misma manera que pasa en un cuerpo humano, pasa en el cuerpo de Cristo. Los servicios que a nosotros nos parecen sin valor o innecesarios, para Dios son los más necesarios. ¿Se entiende? Los servicios que a nosotros nos parecen sin dignidad, para Dios son los que decoran la iglesia del Señor. Son los que decoran la iglesia, son los más necesarios, son los que le dan dignidad al cuerpo de Cristo. Y esto me parece increíble, hermanos. Cómo Pablo va llevando el punto para que los corintios entiendan que los servicios de cada uno son espirituales, cualquiera sea. Cualquier servicio. Fue el propio Espíritu quien puso a ese hermano o a esa hermana para cumplir esa función específica. ¿Qué nos toca a nosotros como hijos de Dios? Darle el valor que se merecen estos siervos y siervas del Señor. Los servicios que hay en la iglesia, en especial estos, según Dios, no según los hombres, según Dios, son los más necesarios. ¿Qué le parece eso? Son los más necesarios. ¿Los había visto así usted? ¿Les habíamos dado valor esas cosas? ¿Vemos estos servicios, hermanos, con los ojos de Dios? ¿Qué pueden ser estos servicios? ¿Cuáles pueden ser estos servicios? Que para nosotros no tienen valor, que para nosotros pasan desapercibidos, que delante de nuestra vista no son como nada. ¿Sabe cuando hablamos de una campaña? ¿Sabe de lo único que se habla? Del sermón. Y está bien el sermón, hablemos del sermón. Pero para que haya un sermón, tuvo que haber un trabajo. Desde la persona que abrió este edificio, la persona que limpió este edificio, la persona que compró las cosas que hay aquí, el agüita, las cosas que comemos, comprar algo para que haya un aroma grato, para que lleguen los hermanos,
que donde mis hermanos se sienten esté limpio, óptimo, para que se sientan cómodos. Que luego pasen allá para que se sirvan y coman con alegría. Que los baños estén limpiecitos para que mis hermanos lleguen aquí y podamos estar con alegría. Cosas que no vemos, pero que ahí están. Hermanos, sirviendo con esfuerzo, con dedicación, con amor. Son dones que a la vista del ojo humano parecen como nada, pero para nuestro Dios son los que decoran, los que dan dignidad, los más importantes para la iglesia del Señor. Decoran el cuerpo de Cristo. ¿Cree usted que cualquier persona puede estar a la entrada recibiendo personas? No cualquiera. Si cuando llega un invitado, cuando llega un hermano, necesita un abrazo fraterno de amor, y no puede ser cualquiera. Debe ser la persona idónea. No cualquiera puede estar ahí en el sonido, en los micrófonos. Las personas idóneas. Hermanos, quiero decirles que todo lo que hacemos dentro de la iglesia para Cristo, para el Espíritu, para nuestro Dios, tiene valor. Y debes ponerlo a disposición para la gloria de Dios y para el servicio a los demás. Jamás menosprecies tu don. Un hermano decía esto a modo de chiste, pero lo decía verdad. Decía: la hermana tiene el don de las tortas. Uno puede decir: ¿qué don de las tortas? Si eso no aparece en la Biblia. Pero sí su servicio. Quería cocinar con tanto amor para cada invitado, que ese era el don que Dios le dio. Lo hacía con tanto cariño. Ese era el don. Un café, un agua, un té. Cosas importantes. Unas pupusas, escuché por ahí. Unos taquitos. Hermano, de esto se trata, de las cosas simples. Servicios que glorifican, dignifican la iglesia. No se trata solo de la prédica, sí, debe haber un predicador para la gloria de Dios, pero cada servicio, don, operación o ministerio glorifica y dignifica a la iglesia del Señor. Y nosotros debemos reconocerlo y no ponerle el pie encima a esas personas. Amén. De eso se trata este pasaje. De reconocer el trabajo de cada hermano. ¿Cómo podríamos nosotros, aquí está hoy con mi anciano Pedro, nosotros nos dedicamos a predicar la palabra, a visitar a los hermanos? Pero ¿cómo podríamos hacerlo si no tenemos un equipo de trabajo en Chile con otros hermanos que también lo están haciendo? Hermanos que a las 3, 4 de la mañana tienen un problema. No nos llaman a nosotros. Llaman a otros servidores, que no importa la hora que usted quede en la calle, ahí van a estar con su carro, yendo a buscarlo, llevándolo al médico. Tenemos una hermana en nuestra congregación que ¿sabe lo que hace? Va en busca de todas las ancianas de la iglesia. Las cuida, las lleva a su casa, les da alimento, las hace estudiar también. Pero le saca hora médico a cada una y con su esposo la llevan a cada una al médico. Y nunca están en el púlpito. Y nunca están en el púlpito. Son dones que no son vistosos, hermanos. Pero son el sermón de Cristo vivo para los ojos de los demás. ¿Qué le parece? De esto se trata. Jamás menospreciemos los dones de otros. Nunca. El Espíritu lo puso ahí a esa persona para cumplir con ese rol. Amén. Verso 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor
al que le faltaba. ¿Cuáles podrían ser las partes decorosas aquí? Los que están a la vista, ¿verdad? Los dones vistosos. Los dones vistosos. Estos, según el verso, no tienen esa necesidad, o dicho de otra forma, no necesitan atención especial, como los que se tratan con dignidad, con decoro, con cuidado. Estos dones vistosos son aquellos que cumplen un don a la vista de los demás, como en Corinto los dones de lengua, o los que exhortan, o los que enseñan, o los que cumplen una labor de liderazgo, que están siempre a la vista de todos. Pero tampoco están ahí porque son superiores, sino simplemente porque es el don que Dios les dio para que estén cumpliendo esa función. ¿Se entiende, hermanos? Según este verso, estos dones no necesitan atención especial, pero sí lo necesitan aquellos dones que dan dignidad y decoran la iglesia del Señor. Y estos son los dones que trabajan en silencio. Los que no vemos, pero están ahí, sirviendo, con amor, con cariño. Y los que tenemos el don vistoso, ¿qué debemos hacer? Reconocer y cuidar a estos hermanos. No pisotearlos, no mirarlos en menos. Reconocer y cuidar a estos miembros. Ellos son los que dan dignidad, ellos son los que decoran. Estos son los más importantes, según nuestro Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Lo había visto así? Hay gente que no necesita el púlpito para predicar de Cristo. Hay gente que muestra a Cristo y que predica con sus hechos y sus actos. Yo puedo predicar mucho aquí del amor al prójimo, pero cuando hay una necesidad me quedo en casa. No sirve de nada eso. Pero hay otros que no se paran aquí a decir eso y lo hacen. Y aman. Y sirven. Y abrazan. Y muestran a Cristo. Otros que llaman en una necesidad. Otros que van por hermanos a orar cuando están en una pena. Hermanos, a veces solamente necesitamos ir y abrazar a una persona sin hablarle. Y eso es una operación. Tu presencia levantó el ánimo, incentivó a esta persona, la ayudó a derramar sus lágrimas y a tener esperanza en Cristo, sin hablar, pero con tu presencia. La exhortación de Pablo al final es: todas las labores, todas las funciones, todos los servicios que se hacen en la iglesia, sean a vista de los demás o sean en silencio, es la obra perfecta del Espíritu Santo actuando en su iglesia. Fue Dios quien ordenó el cuerpo así, para que le demos el honor abundante, el reconocimiento a estas personas, siervos y siervas del Señor, que se merecen este reconocimiento. Hay dones vistosos, hay otros dones que no. Todos estamos puestos aquí por Dios. Y el don que tenemos fue el que el Espíritu Santo quiso darnos para que trabajemos en conjunto con un enfoque en común. Edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Sirviéndonos unos a otros. Amén. Para terminar, versos 25 al 27. Para que no haya para que deje de haber división. Basta de divisiones.
Basta de estar divididos, basta de los pleitos, basta de mirarse menos, para que no haya desavenencia, para que estén juntos, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sabe cómo se comienza a servir? Si hay un hermano que ha recibido honra, gózate con él y apóyalo. Pero si hay un hermano que está derramando lágrimas, sufre con él, abrázalo y quédate con él. Todos estos dones dignifican y decoran el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, el Señor Jesucristo y el Padre trabajan en unidad, siendo el mismo. Y si Dios trabaja en unidad, el cuerpo de Cristo también debe trabajar en unidad. Gracias, mis hermanos. Si hay en medio de nosotros problemas como este, es hora de servirnos, amarnos, abrazarnos y trabajar en unidad. Agradezco la oportunidad y el tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias.